Entonces, derivada de la función raíz cuadrada. Pero nosotros sabemos derivar potencia, x a la n. No sabemos derivar raíz. Entonces, ¿podemos escribir la raíz cuadrada como una potencia, x elevado a la algo? A la 1/2. Muy bien. X elevado a la 1/2. Entonces, en vez de la raíz cuadrada de x, lo podemos escribir como x elevado a la 1/2. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y vamos a derivar como sabemos. ¿Cómo se deriva x elevado a la 1/2? ¿Cómo se deriva una potencia? ¿Cómo se derivaba x a la n? ¿Me lo dijeron recién? Lo pasaba a multiplicar y le restaba 1 al exponente. Bueno, vamos a ver qué onda entonces eso. Entonces, 1/2 x 1/2 por x a la 1/2. a la 1/2 menos 1. Menos 1. Entonces, bajo el exponente y al que tenía le resto 1. Vamos a ver qué nos queda esto. Esto nos queda 1/2 por 1/2 menos 1 es menos 1/2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué hace un exponente negativo? Da vuelta. Da vuelta, me lo manda abajo. Entonces, esta x que está acá me la manda abajo. ¿Qué me queda arriba? 1. ¿Y abajo qué me va a quedar? 2x a la 1/2. Porque el exponente negativo me mandó la x. ¿Pero qué es x a la 1/2? X a la 1/2 es raíz de x. O sea que, ¿cómo me queda la derivada de la raíz de x? Me queda 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí saca el 2 con la raíz. No, lo dejas ahí. Y ahí lo dejas. ¿Estamos? Entonces, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Estamos? Después vamos a hacer una tabla, pero ustedes en realidad la tienen del año pasado. ¿Ustedes tienen la práctica de cálculo 1? Oh, ni idea. No, yo después se las sí, mando. bueno. Después se las mando. Al final de la práctica de cálculo 1, porque este tema en realidad me faltó del año pasado, ahí tenemos toda la tabla de derivadas. O sea, para cada función su derivada. Entonces, al principio esa tabla la utilizamos para encontrar las derivadas. Después nos molesta porque sabemos derivar directamente. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaría la derivada de la raíz cúbica. Entonces, primero, ¿qué hacemos con la raíz cúbica? ¿Cómo la vamos a escribir? X a la Tercio. Un Menos tercio. un tercio. X a la 1/3. Primero la escribimos en forma de potencia. Y ahora la derivamos como una potencia. ¿Cómo se deriva X a la 1/3? Un tercio. Ajá. X a la X un tercio menos menos 1/3 menos 1. A la 1/3 menos 1. Para no escribir tanto, ¿cuánto es 1/3 menos 1? Menos 2/3. Porque sería 1/3 menos 3/3. ¿Sí? ¿Estamos? Este menos 2/3 es 1/3 menos 1. Exponente negativo me lo manda para abajo. Y ahora volvemos a su forma radical. O sea, con la raíz. Porque el exponente fraccionario cae antipático. X a la 2/3. ¿Qué significa X a la 2/3? raíz cúbica de Raíz X. cúbica. La raíz cúbica de X a la 2. La raíz cúbica de X a la 2. ¿Estamos? Entonces, la raíz cúbica de X, la derivada es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de X a la 2. Y la que teníamos antes, la raíz cúbica de X es 1 sobre 2 raíz de X. Entonces, a ver si se animan.
¿Cómo me queda la derivada de cualquier raíz? Raíz n. Un poco por los resultados que vimos recién. ¿Cómo les parece que me va a quedar la derivada de una raíz n? Cualquier raíz. X sobre 1 a la n. A ver, Valentín. X sobre 1 a la n. Sí, pero ya la derivada, ya esto, la fórmula final. 1 sobre n 1 sobre n, raíz de n x La raíz de x la x a la, menos 1. a a la la n menos 1. N menos 1. a la n menos 1. Fíjense acá, era raíz n vale 3. Acá me queda 1 sobre 3 por la raíz 3 de n menos 1. En el caso de x cuadrado me queda 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x a la 1. Entonces, si yo quiero derivar una raíz quinta, no es que me acuerdo de esta fórmula porque tengo la tabla de las derivadas, que después lo vamos a hacer con la tabla de las derivadas. Esto sería 1/5 la raíz quinta de x a la cuarta. ¿Vamos, chicos? Ahora, Carlos, ¿puedo copiarla? ¿Ya está? Sí. Sí, ustedes tomen nota de todo esto acá porque miren que yo no le preparé apunte de esto. Sí, sí. Les mando las grabaciones y todo, pero esto es la teoría. No le preparo apuntes porque los apuntes son o muy elementales o muy complicados. No hay un término medio. Igual que los videos. Vamos a ver la función 1 sobre x. ¿Cómo es la derivada de la función 1 sobre x? Como siempre, ¿cómo podemos escribir 1 sobre x en forma de potencia? X elevado a la ¿cuánto? Menos 1. Claro. Y ahora para derivar, ¿qué hacemos? Y derivamos como potencia. Bajo el exponente y le resto 1. O sea que, ¿cómo me queda? 0. No, menos 2. Menos 1 por Menos 1 a la x menos 1. a la... Menos 1 o menos 1. No, menos 2. Menos 2. Sí, ¿qué tiene? O sea, bajo el menos 1 y le resto 1. O sea, me queda menos 1 por x a la menos 2. ¿Qué hace el exponente negativo? Me manda la x abajo. ¿Y cómo me queda? 1 sobre x al cuadrado. Entonces la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Esa habría que fijarse si no la podemos memorizar. La derivada de 1 sobre x es 1 sobre x al cuadrado. Y si la función es 1 sobre x al cuadrado, ¿cuál será la derivada? 2x a la menos 3. Claro, muy bien. Hay un signo ahí nada más. 1 sobre x al cuadrado. Entonces, antes que 2 nada sobre x a la 3. lo expresamos como x a la menos 2. Entonces, ahora para derivar, tengo que decir ahora para derivar, bajo el menos 2 y me queda un menos 3. O sea, esto es menos 2 Sobre x a la 3. sobre x a la 3. ¿Estamos? Perfecto. Y entonces cualquier función de la forma 1 sobre x a la n, ¿cómo les parece a ustedes que me queda la derivada? ¿Cómo me quedaría? Fíjense acá, 1 sobre x cuadrado, ¿cómo me quedó? La derivada, menos 2 sobre x cubo. Entonces, 1 sobre x a la n, ¿cómo les parece que me va a quedar? Menos n
menos n sobre Sobre X a la X a la menos 1. a la n más 1. Más 1. ¿Estamos, chicos? ¿Qué copio, Carlito? Sí, está bueno esto, Silvia. ¿Listo? Sí. Sí. Lo que vamos a ver ahora va a requerir, pero la atención absoluta de todos, ¿eh? Y voy a ir haciendo preguntas, porque vamos a ver algo que es medio complicado, que es la derivada del logaritmo. Eso se veía venir. Derivada del logaritmo lnx. O sea, ¿qué logaritmo era ese, chicos? Ln. Natural. Claro, ln es logaritmo natural. ¿En qué base está? ¿Eh? No. Con el número, Juan. Encendidísimo. Está intratable Valentín Boscasi. A ver, alguien que lo frene un poco. Pero por otro lado, el único que me contesta. Estamos copiando los otros, por eso. Y bueno, pero Valentín también copia y contesta, copia y contesta. No. No creo que Otro copie. level, Valentín. No podemos ser tan inteligentes como Valentín, profe. Coincido. Mirá vos, y eso que lo mandé a rendir en cuarto año, Valentín Boscasi. Pero bueno, Bastante linda me la hiciste, Carlito. se ve que lo hizo bien. ¿Viste? Tenía que ir a rendir una vez. Bueno, voy a empezar a preguntarle a Alejandro Faudone, a Morlachi, a Leandro. Va, Ahí estaba el tema. Había que rendir materia para encontrar la vuelta acá. entonces vamos a ver cómo es la derivada. Fíjense que el logaritmo, o sea, todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, lo escribíamos como x al algo, x elevado a una potencia. ¿Mm? Al logaritmo no lo puedo escribir como x elevado al algo. ¿Está claro eso? ¿Mm? Se llaman funciones trascendentes. Las que no las puedo escribir como forma de potencia se llaman funciones trascendentes. ¿Mm? ¿Está? Entonces dijimos, ¿qué era la derivada? F'. Vamos a hacer otra vez todo lo que habíamos hecho en la clase pasada. F', recordamos lo que era la derivada. Era el límite cuando h tiende a 0 de la función. Mira dónde puse el 0. Cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, o sea, la función evaluada en en el punto siguiente, menos la función evaluada en el punto anterior, todo sobre h. Esa era la definición de logaritmo. Por lo tanto, en nuestro caso, ¿cómo nos va a quedar este cociente si la función es el logaritmo? ¿Cómo nos va a quedar este cociente si la función es el logaritmo? A ver, díganme ustedes. Pues sí, Carlos, ahí en vez de X, lnx más H. Ujú, Y el NX en el otro. claro. O sea, la función, ¿quién es la función? La función logaritmo. Claro. Entonces va a ser el logaritmo evaluado en qué punto? En x más h
menos el logaritmo de x sobre h. ¿Estamos? Vamos a tratar de resolver ese límite. Límite cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h. ¿Estamos? Guillermina, aquí era igual la resta de logaritmos. ¿Hasta ahí termina? No, Antonella, no Guillermina, Antonella. Parecido. ¿A qué era igual la resta de logaritmo? ¿Cuándo se restaban logaritmos? Cuando teníamos logaritmo de qué? Antonella, ¿cuándo se restaban logaritmos? Cuando teníamos logaritmo de qué? Bueno, no se escucha. Logaritmo de una división. De la división, sí. Si teníamos logaritmo de una división, esto era logaritmo de A menos logaritmo de B. O sea, el logaritmo de una división era la resta de los logaritmos. Entonces, si tenemos resta de los logaritmos, ¿cómo lo podemos escribir a esto? ¿Como el logaritmo de qué? A ver, díganme De ustedes. x más h. Y más h sobre Dividido x. logaritmo de x. Claro, x más h sobre x. ¿Estamos? Entonces, estos dos logaritmos los escribí abajo de un único logaritmo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. La x. ¿A quién divide la x que está acá abajo? Divide a esto y divide a esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto acá cómo me va a quedar? X Uno sobre más x h. es 1. X sobre Uno x más es h. 1. Más h sobre x. Entonces, doy vuelta a la hoja y me va a quedar que la derivada, f', todavía no, ni arrancamos todavía, porque esto acá es una deducción, es el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? ¿Qué me quedó acá arriba? Acá arriba me quedó el logaritmo de 1 más Más H h sobre x h sobre x sobre h. sobre h. Sobre h. Bueno, atente ahora. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar. Perdón, Sí, ¿de dónde salió el 1? x sobre X sobre x. X sobre x. X sobre x, 1. Más Bueno, h sobre x. ¿Estamos? sí. Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar arriba y abajo. En realidad no es arriba y abajo, es el numerador y denominador. Por x. Estas son pequeñas trampas que uno hace. Por x. O sea, vamos a multiplicar por x acá arriba y vamos a multiplicar por x acá abajo. ¿Sí? Multiplicamos arriba y abajo por x. Y llamamos a este término x sobre h a x sobre h lo vamos a llamar n. Lo vamos a llamar n. Multiplico arriba y abajo por x y a n sobre h, a x sobre h lo vamos a llamar n.
como h tiende a 0, n, ¿a qué tiende? A X. No. H tiende a 0. ¿A qué tendía una división por 0? Infinito. 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 A infinito. Muy bien, a infinito. A infinito. Entonces ahora vamos a cambiar todo acá y lo vamos a poner todo en función de n. Entonces me va a quedar la derivada, en vez de h, vamos a trabajar todo en función de n. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito, cambio todo en función de n. ¿Quién dijimos que era x sobre, primero, acá me quedó la x abajo. Lo vamos a escribir como 1 sobre x. Esta x acá abajo la escribimos 1 sobre x. X sobre h dijimos que era n. N. Por el logaritmo de 1 más qué. N. No, n es No. x sobre h. H. No, Menos N. a ver. Si x sobre h es n, si x Más 1 a la menos N. N menos sí, y dicho de otra forma, sin exponente negativo, 1 a la n. no, 1 Un sobre medio N. 1 sobre n. Ah, sobre. 1 sobre n, sí, eso Sí, que sí, sé. sí. ¿Estamos? O sea, Sí. el inverso. Si x sobre h es n, h sobre x es 1 sobre n. ¿Hasta acá va bien todo esto? Joya, Más o menos. joya. Sí, más o menos. El 1 sobre x, que está acá, lo vamos a sacar fuera del límite. ¿Por qué? Y porque acá todo era en función de n y 1 sobre x no es función de n. O sea que lo vamos a sacar fuera del límite. Acá me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. Y esto que está multiplicando acá delante del logaritmo, ¿dónde se lo podemos poner? Se lo podemos poner como exponente del logaritmo. Porque sabemos que el logaritmo de una potencia, ¿no?, es el exponente, lo vamos a poner allá arriba. Este n se lo vamos a poner como exponente del logaritmo. ¿Podemos hacer eso? Sí, claro que podemos. Por la propiedad del logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia bajo el exponente. ¿Y para qué hago eso? Ahora vamos a cambiar de posición el límite con el logaritmo. Vamos a cambiar de posición el límite con el logaritmo. Y me queda que la derivada va a ser, ¿qué teníamos afuera? 1 sobre x. Después cambiamos de posición el límite con el logaritmo. O sea que me va a quedar el logaritmo. ¿De qué? Del límite. Cuando n tiene infinito. ¿De qué? De 1 más 1 sobre n elevado a la i. ¿Estamos más o menos, chicos? Sí. ¿A qué es igual esto? Límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. A ln, Búsquenlo que lo tienen por ahí. a lnx. Infinito. No, no. Búsquenlo que lo tienen. Busquen en sus apuntes. Yo no se los digo, ¿eh? Así que... Mm,
Valentina Cravero. ¿No? ¿No hay forma? No. Eso era el número E. La primera clase, no fue la otra vida. ¿Mm? En la primera clase, en la segunda, hicimos esa tablita. Acá poníamos N y acá 1 más 1 sobre N. Bueno, ¿se fijan? Eso es el número E. El límite cuando N tiene infinito de 1 más 1 sobre N a la NG. Entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre X por el logaritmo de... ¿Y cuánto vale el logaritmo de? ¿En qué base está este logaritmo? N. En E. O sea que la base coincide con el argumento. ¿Cuánto era el logaritmo cuando la base coincide con el argumento? 1. 1. O sea que esto, ¿qué me queda? 1 sobre X. Va. Esa es la derivada del logaritmo. ¿Estamos? La dedujimos. La derivada del logaritmo. Primero planteamos el cociente de la derivada. Después pusimos todo dentro de un único logaritmo. Después multiplicamos y dividimos. Esto es un poco lo más, digamos, engañoso que hay. Multiplico arriba por X. Introducimos una nueva variable que llamamos N, que es X sobre H. Hacemos tender N a infinito. Está buena esta demostración, por eso se la quería dar. Entonces, si la función es logaritmo natural, la derivada es 1 sobre X. Y si tengo logaritmo en otras bases, y hacemos un cambio de base. Si tengo otra base, base 10, base 2, logaritmo en base B de X, entonces hacemos un cambio de base, llevamos todo a base E, o sea, esto acá me queda logaritmo de X sobre el logaritmo de la base. El logaritmo de la base es un número, entonces me queda que la derivada es 1 sobre X por el logaritmo de la base. Pero esto casi que no lo vamos a trabajar. Pero se lo doy para que les quede. ¿Seguimos, chicos? Sí, claro. Y la otra derivada es la derivada de la función exponencial, f de x igual e a la x. Bueno, no vamos a hacer toda la demostración porque si no los voy a cansar. Directamente, bueno, alguien la hizo, se demuestra que alguien que tenía más tiempo, se demuestra que la derivada de la función exponencial, es la misma función exponencial. La derivada de e a la x es e a la x.
La derivada de e a la x es e a la x. Y entonces yo no tengo que calcular nada, Carlos. Queda ahí. Listo. Queda ahí. La derivada de e a la x es e a la x. Si por alguna cuestión que ahora vamos a ver, no hoy, pero en clases que vienen, tenemos que derivar e a la x, ¿qué ponemos ahí? E a la x. ¿Sí? Sí. El álgebra de las derivadas. Uno. ¿Cómo se deriva una suma o una resta de funciones? O sea, si tenemos una función f de x, que es una suma de funciones, ¿m? Es una suma, por ejemplo, u de x más b de x. Tenemos que derivar una suma de funciones. Esto directamente es la suma de la derivada de cada una de las funciones. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, lo podríamos decir. ¿M? Suma o resta. O sea, esto funciona igual si acá tenemos una resta. ¿M? Si acá en vez de una suma tenemos una resta, ¿doy vuelta a la hoja? Sí. Sí. Por ejemplo, vamos a ver cómo nos queda la derivada de esa función. Ahí tenemos una suma y tenemos una resta. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la derivada de esta función? Como es una suma, tenemos que ir derivando término a término. ¿Sí? Entonces, derivo esto, derivo esto, derivo esto, derivo esto. ¿Cuál es la derivada de x a la sexta? Seis por X a la menos 5. A la 5. 6 por x a la 5. Bajo el exponente y le resto 1. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La vimos recién. ¿A qué llegamos? ¿Cuál era la derivada del logaritmo? 1 sobre Uno. X. 1 sobre x. Más. ¿Cuál es la derivada de x? Uno. 1. ¿Cuál es la derivada de un número, de una constante? Cero. 0. No ponemos nada. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos la derivada. ¿Mm? ¿Estamos? Derivo la potencia, derivo el logaritmo, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. ¿Estamos? Sí. Entonces, sabemos cómo se deriva una suma. 2.
derivada de una multiplicación. Tenemos una f de x que es una multiplicación entre una función u por una función b. Bueno, atente que acá cambia levemente. ¿Cómo vamos a hacer para derivar una multiplicación? Esto es. Derivamos el primero. Lo vamos a decir u'. U' de x por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar El segundo derivado. por la derivada del segundo. ¿Estamos? Entonces, cuando reconocemos que se trata de una multiplicación entre funciones, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? ¿De vuelta? Espera, Carlitos. ¿De vuelta? Sí. 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 Por ejemplo, vamos a ver cómo derivamos una multiplicación. El primero es x al cubo menos 5. Ese es el primero. Eso vendría a ser u por la raíz cuadrada de x. Eso vendría a ser b. ¿Mm? Entonces, ¿cómo me queda esto derivado? Entonces, acá hay una multiplicación. Esto es lo que llamamos u, esto es lo que llamamos b. ¿Qué dijimos que era la derivada de la multiplicación? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cómo me queda la derivada de u? 3x a la 2 Ajá. menos 5. No, porque la derivada de 5 es 0. Ah, 0, sí. Como acá hay una suma, o una resta en realidad, y esto se deriva término a término, entonces yo acá tengo que derivar x al cubo, que es 3x cuadrado. Pero la derivada del menos 5 es 0. ¿Se dan cuenta, chicos? Por Sí. el segundo sin derivar. Más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Que cuánto era la derivada de la raíz cuadrada? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Perfecto. 1 sobre 2 raíz cuadrada. Y lo dejamos ahí por ahora. ¿Mm? Porque lo que tenemos que hacer ahora es adquirir técnica como para aprender a derivar. ¿Sí? Vamos a ver una última cosa. Un caso particular. Cuando tenemos f de x que es una multiplicación, donde la u de x es la función constante. La u de x es la función constante. ¿Mm? Oh, borré. Bueno.
es la función constante. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Entonces directamente tendríamos la función constante, bueno, si quieren en este caso, por otra función. Entonces, ¿cómo se deriva esto? La derivada del primero, ¿qué ponemos acá? ¿Cuál es la derivada de la constante? 0. 0. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto me queda 0. 0 por b de x me queda 0, ni lo pongo. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda la constante por la derivada de la función. La constante por la derivada de la función. ¿Mm? Entonces, cuando tengo una constante que multiplica a una función, una constante que multiplica, para derivarla es la constante por la derivada de la función. O sea, que si nosotros tenemos 8 por x a la 3, fíjense, la constante, una constante por una función. ¿Cómo se deriva? La constante por la derivada de la función. ¿Cómo me queda esto derivado? No hago la derivada de una multiplicación. Directamente es la constante, ponemos la constante, y derivo la función que es 3 por x al cuadrado. O sea, directamente la derivada me va a quedar 24x al cuadrado. Es decir, en una multiplicación, la constante queda. Ahora, en una suma, en una resta, la constante se me va, porque la derivada es 0. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y para terminar, ¿cuál sería, entonces, por ejemplo, la derivada de 5 logaritmo de x? Cinco. Sí, 5. La constante queda. En la multiplicación la constante queda. Y derivo 5 la... por 1 sobre x. 1 sobre x. Claro, Por 5 1 por 1 sobre x. Que si queremos directamente lo ponemos 5 sobre x. Bueno. La próxima clase es el 1 de junio. ¿No? Ya estamos en el mes de junio. Bueno, revisen todo lo de derivada, lo de las dos clases anteriores. ¿Estamos, muchachos y chicas? Bueno. Sí. Bueno. Bueno, aguántenme un cachito, que tengo que ver la asistencia.